Quieres tener, sino el Dios de la Biblia. Muchos se fabrican un propio Dios que sea como ellos quisieran, un Dios que solamente da, un Dios que solamente viene cuando tienes problemas. No, Dios es mucho más allá que eso, y algo que Dios ha revelado a través de su palabra es quién es Él. Pero es importante que usted sepa que usted y yo tenemos una mente limitada. Quiere decir que no vamos a entender completamente quién es Dios, porque nuestra mente está ¿qué? Limitada. Es imposible tener esa comprensión de Dios completamente. Sin embargo, hay algo que en teología, ¿qué es teología, Anaí? El estudio de Dios. En teología hay algo que se llaman los atributos o perfecciones de Dios, y estos revelan quién es Dios. Pero la revelación de Dios está ¿dónde? En la palabra. Ya no hay revelaciones nuevas, como usted ha escuchado tal vez por ahí en algún lugar. No hay revelación nueva. Toda la revelación ya está en la palabra de Dios. Es incorrecto decir que Dios te ha dado nuevas revelaciones, porque la revelación es la palabra de Dios y ya está completa. Ya está escrita la palabra. No hay nuevas revelaciones. Y es importante que usted y yo entendamos eso. Nosotros podemos conocer quién es Dios leyendo la palabra de Dios. En oración tenemos un conocimiento, pero de manera clara, certera, efectiva, usted va a saber quién es Dios leyendo ¿qué? La Biblia. No hay atajos para conocer a Dios. Usted tiene que leer la Biblia, porque en la Biblia usted se va a dar cuenta del carácter de Dios. Nosotros, por ejemplo, si yo le hablo de alguien y hablo rasgos de su carácter, usted puede decir, esa es esa persona, porque usted va a saber cómo si yo le hablo de alguien a lo mejor muy alegre, usted ubica a alguien, ¿verdad? Sin decirle el nombre. Si yo le hablo de alguien muy enojón, no ve a nadie, usted ubica a alguien, porque aunque no sepa su nombre, su rasgo de carácter usted lo identifica. Usted ha escuchado ese juego que se llama Adivina quién, donde se empiezan a dar rasgos del carácter de la persona, y entonces la persona decía, es ese personaje. De la misma manera, nosotros podemos conocer quién es Dios y descubrir su carácter dentro de la palabra de Dios. Usted podría enumerarme por lo menos 5 atributos de Dios. Cinco atributos de Dios. Vamos a profundizar en algunos de ellos. Hermanos, son muchos los atributos, así es que por cuestión de tiempo, y no es un estudio bíblico, aunque quisiera hacer un estudio bíblico, pero sin embargo, vamos a ver lo primero. ¿Qué es un atributo? Un atributo es una característica propia de una persona. Es algo que es parte esencial de su naturaleza. Y hablando de Dios, los atributos de Dios son los rasgos del carácter de Dios, tal como se nos revela ¿en dónde? En la Escritura. A la Escritura también se le conoce teológicamente como la revelación especial de Dios. Quiere decir que Dios se ha revelado
por medio de su palabra. Pero también hay algo que se conoce como revelación general. La revelación general es como Dios se da a conocer por medio de la manifestación de su creación. Alguien tuvo que crear los cielos, alguien creó la tierra. Dios se revela al hombre por medio de la revelación general, que es la creación del universo y nosotros mismos. Amén. ¿Es claro? Y el primer atributo que hoy vamos a ver es la omnipotencia, la omnipotencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Sobre cada atributo voy a hablar tres aspectos. Número uno, ¿qué significa la omnipotencia? Número dos, la evidencia bíblica de la omnipotencia. Y número tres, cómo la omnipotencia de Dios afecta a mi vida. Porque si no, solamente sería información, sería un estudio. Pero yo quiero que usted vea cómo la omnipotencia de Dios tiene un impacto directamente en nuestras vidas. Amén. Así es que la omnipotencia de Dios describe la capacidad para que Dios o de Dios que pueda hacer cualquier cosa. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay límites que puedan contener su poder. Su poder está por sobre todo y todos, en el cielo y en la tierra. La omnipotencia de Dios se refiere al poder ilimitado, eterno, incontenible de Dios. Esa es la omnipotencia de Dios. Es un significado sencillo. Usted tiene que entender que Dios es todopoderoso. ¿Y dónde podemos aprender darnos cuenta de esta omnipotencia de Dios? Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 3, y dijo: sea la luz, y fue la luz. Vemos en Génesis el poder de Dios para crear. Pero esta palabra crear en el idioma original es una palabra que no es como yo tengo un material y puedo crear un avioncito con hojas. No, el poder creador de Dios es un poder que Él puede crear de la nada. Esa palabra es la palabra bará en hebreo. Entonces Dios puede crear de la nada. ¿Cómo fue creado el universo, la tierra? Por el poder de ¿qué? De su palabra. Imagínense, hermanos, Dios tiene tanto poder que con su propia palabra creó la tierra. Eso es poder. Dios puede crear a partir de la nada. Jeremías 32:17 dice: Señor Dios, tú has hecho los cielos y la tierra con gran poder. Jeremías dice: tú has hecho los cielos y la tierra con gran poder y tu brazo extendido. Y luego dice: nada es imposible para ti. Entonces vemos a un Dios que crea los cielos, vemos un Dios que crea la tierra con su gran poder, y afirma Jeremías: nada es imposible para ti. Pero también este poder de Dios, esta omnipotencia, la vemos sobre la vida humana. Salmo 139, versículo 3 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Dios te creó. Y aquí se acaba todo pensamiento de alguien que le dijeron que no fue deseado. Hay personas que un padre le dijo: yo no quería que tú nacieras, fuiste un error. ¿Sabe? Dios te creó. Y dice la palabra de Dios que no nacimos por voluntad humana, sino por voluntad ¿de quién? De Dios. Así es que tu nacimiento no fue un accidente. Tú naciste porque Dios quería que tú nacieras. Fue el propósito de Dios
crearte y fue el propósito de Dios que tú existieras. Así es que aquí tiene que caer toda palabra que en algún momento recibiste, que tú no fuiste deseado, tú no fuiste amado, no importa. Dios en su corazón tenía el anhelo de que tú nacieras. ¿Cuántos dicen amén? Ya no se sienta una así, ay pastor, es que yo me siento. No, tú naciste porque Dios quiso que nacieras. Esto tiene que sanar tu autoestima, iglesia. Hay gente que tiene autoestima baja y camina por la vida así, ay, mi padre no deseó que yo naciera y me lo dijo en mi cara. Y tú vives por la vida y eso afecta tu vida, eso afecta tu caminar diario. No, es que yo no fui deseado. No importa que tu padre no te haya deseado, no importa que tu madre no te haya deseado. El Dios de los cielos, el Dios omnipotente, el creador de los cielos y la tierra, estuviste en su plan, en su proyecto. Él quiso que tú nacieras y eso es suficiente para que tú camines con la cabeza levantada diciendo: yo soy creación de Dios, yo soy la voluntad de Dios hecha un hombre o una mujer. Yo soy alguien que Dios quiso que naciera. ¿Cuántos dicen amén? No eres un accidente. Dios quiso que nacieras tú. Fíjese lo que dice Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo al hombre? Dice: mis manos extendieron los cielos y a todo ese ejército mandé. Así es que hermanos, Dios es todopoderoso y quiero que veamos la aplicación. Ya tuvimos el conocimiento de qué es la omnipotencia, ya tuvimos la base bíblica. Ahora, la siguiente pregunta: ¿de qué manera debería afectar mi vida saber que yo tengo un Dios todopoderoso, omnipotente? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué estás preocupado por una situación? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué estás triste por una situación? ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres por una circunstancia cuando tienes un Dios que hizo los cielos y la tierra? Cuando tienes un Dios que levanta muertos, cuando tienes un Dios que da vida, cuando tienes un Dios que da vista a los ciegos, cuando tienes un Dios que levanta paralíticos, cuando tienes un Dios que tiene poder sobre la creación misma, sobre el mar, sobre la creación misma. ¿Por qué te preocupas? ¿Sabe lo que revela la preocupación? Que no has entendido el poder de Dios, que no es comprensible para ti. Porque cuando estamos pasando por prueba, el problema es que maximizamos la prueba y hacemos a Dios más pequeño. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, cuando tú vives preocupado y no descansas en el poder de Dios, significa que a lo mejor sin decirlo, sin palabras, estás considerando que tu situación es más grande que Dios. Porque tu preocupación lo revela. Tu preocupación revela lo que hay en tu corazón. Tu preocupación revela tu fe, porque no entiendes que Dios es más grande que tu propia circunstancia. Si entendiéramos quién es Dios, cuando hablamos de que es todopoderoso, créame que usted se reiría de su circunstancia. Pero como no entiende quién es Dios todopoderoso, usted ve circunstancias: no, pastor, hay un gigante que está enfrente de mí y no puedo avanzar. No, no es un gigante, es un enano delante de Dios. ¿Usted cree que su circunstancia es un gigante para Dios? Yo creo que ni siquiera así. Pastor, es que tengo un problemón. Pues yo tengo un Dios grandísimo, gigante. Es más, dice la Biblia que los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Y tú te ahogas en un así, chiquitito. Ya te quieres cortar las venas con galletas y ya estás ahí publicando en el Face: me siento triste, me siento desolada. Yo te invito a que vengas a la palabra de Dios y veas las proezas que Dios ha hecho en la Biblia.
No necesitamos ir muy lejos. Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida que tú puedes dar testimonio el día de hoy. ¿Sí o no? Muchos aquí a lo mejor ya estuviéramos muertos. ¿A cuántos ya nos hubiera tocado la muerte? A varios de aquí, hermanos. Dios venció a la muerte. Podemos decir que creemos que tenemos un Dios omnipotente, pero aún con todo eso no vivir su omnipotencia. Tú puedes decir que tienes un Dios todopoderoso, pero en la vida práctica, en tus problemas diarios, no lo es. Ya me cortaron la luz, pastor. Te rasgas el vestido, todo así, como en el Antiguo Testamento, que era señal de duelo, ¿no? Pastor, me quitaron el trabajo, la luz, perdí el carro, perdí a mi suegra. No, está bien, pastor, eso sí está bien. No. Se rasga así, mi suegra. Amemos a las suegras, iglesia. Y Dios se dice, espérate, pues yo soy todopoderoso. Yo tengo el poder para darle vida a lo que está totalmente muerto. Yo tengo el poder para darte lo que has perdido, y aún no lo que perdiste, sino el doble de lo que perdiste. ¿Qué le pasó a Job en el último capítulo? Dice la palabra de Dios que cuando Job oró por sus amigos, dice que Dios le dio ¿cuánto? El doble de lo que había perdido. ¿Es Dios todopoderoso? Y entonces, ¿por qué en un vaso de agua usted hace una tremenda tormenta, hermano? Que siente que la vida se le va, publica en Face, estoy pasando un problema. Hermano, el Face no le va a resolver la vida. Hay gente que publica hasta que está en el baño. Voy al baño. Hermano, publique las maravillas de Dios. Publique que Dios hizo un milagro con usted. Publique el reino de Dios se va a extender. Publique Dios salva, Dios perdona, Dios restaura. Publique cosas que diga la gente, wow, yo quiero conocer ese Dios que estás publicando. Publique cosas que edifiquen. ¿Cuántos dicen amén? No estoy prohibiendo que publique otras cosas, Todos lo hacemos, pero también pongan que sea un versículo una vez al año, iglesia, ahí, para que sepan que usted es cristiano. Publica un versículo evangelístico. Tengo un hijo alejado de Dios, le pregunto, o una hija, ¿crees que Dios puede hacer algo con tu hijo o con tu hija? Tengo alguna situación económica difícil, le pregunto, ¿será que Dios puede ayudarte? Estoy pasando por un tema de salud, le pregunto, ¿será que Dios tiene el poder para obrar en mi salud? Estoy desanimada, pastor, no he podido salir del desánimo. Me pregunto, ¿Dios tiene el poder para sacarte del desánimo? Si usted entendiera si entendiéramos cuán poderoso es Dios, hermano, nos evitaríamos muchas aflicciones, mucha preocupación, mucho estrés al grado que ha habido gente que hasta le da parálisis facial por el estrés que trae en su vida. Si entendiera solamente esa persona que el Dios en quien ha confiado tiene el poder, un poder ilimitado para cambiar las circunstancias, tan solo con el poder de sus palabras, iglesia, de verdad que viviríamos de manera diferente. Aún en medio de las más grandes tribulaciones, tú podrías experimentar gratitud y gozo delante de Dios. Si supieras quién es Dios. El problema es que no conocemos a Dios. El problema es que usted no conoce al Dios de la Biblia. Usted conoce solamente al Dios que da. Y ese es el que nos gusta, ¿verdad? El que te da. El que me da, dame, a mí.
pero no conoces toda la perspectiva completa de Dios. ¿Quién es Dios? No puede vivir afanado, no puede vivir intranquilo, no puede vivir en desánimo, no puede vivir con un estilo de vida en depresión, porque para Dios no hay nada imposible, nada es imposible, nada es imposible para Dios, nada es imposible para mi Dios, nada es imposible para Dios. Pero créalo, cuando salga de aquí y enfrente una adversidad, ahí diga: nada es imposible para Dios. Vívalo. Pero necesita algo importante. Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué necesitamos? Fe. Dios se presenta a Abraham como el Dios todopoderoso. Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Cuál fue la promesa? ¿Qué le prometió? ¿No nos es claro? Un hijo, una descendencia. Pero tenemos un problema. Dios le promete descendencia a un hombre ya casi muerto. Hebreos 11:12 lo dice: por lo cual también de uno, Abraham, y ese ya casi muerto. Dice la NTV: quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? En palabras muy sencillas: Abraham físicamente ya estaba inhabilitado para tener hijos. Era muy viejito. Ya, adiós. Se acabó. Productividad no hay, cero, nula. Pero primero es el primer obstáculo. El segundo obstáculo, que Dios le da una palabra de descendencia a un hombre que tenía una esposa estéril. O sea, ¿cómo? Estéril y uno casi muerto. Humanamente, ¿qué diría usted? No, o sea, es que ya le dieron un papel que dice que esta señora ya está estéril. Ya. ¿Y no ves al viejito ahí? No puede ni caminar. Anda con un bastón. Ahí. Es como si ahorita estuviera un ancianito de 85 años que apenas puede moverse y le diga: ese señor va a tener un hijo. ¿Le pasaría lo que le pasó a Sara? ¿Qué le pasó a Sara? Se empezó a reír. Oye, señor. A ver, señor. Imagínense a Sara. Tú estás diciendo, Dios, que ese viejito, bueno, allá, que ese viejito me va a dar un hijo. Ese señor ya no puede. Ya nada. Ya, o sea, y yo, Señor, soy estéril. Me gusta que en la vida práctica el poder de Dios no se manifiesta cuando las cosas son posibles. El poder se manifiesta cuando las cosas son imposibles. De hecho, la omnipotencia de Dios se muestra en todo su esplendor cuando algo es imposible y Dios lo hace. Porque ¿qué caso tendría cuando humanamente hay capacidad para hacer algo? ¿Qué caso tendría la omnipotencia de Dios cuando tú tienes un recurso humano para darle solución a algo que tal vez humanamente es posible solucionar? No. La omnipotencia de Dios se manifiesta, se revela y muestra su gloria cuando todo está perdido. Pastor, tengo una relación perdida. Qué bueno. Qué bueno que la tienes perdida, porque en Dios es posible recuperarla. ¿Sí lo está creyendo, iglesia? Pastor, hay un dictamen médico terminal. Dios tiene la última palabra. ¿Cuántos han visto un milagro de sanidad aquí? Yo he visto milagros de sanidad, iglesia, donde dice: pastor, ya tengo un dictamen. Tumor, esterilidad. Yo conocí a una mujer que era estéril y tuvo hijos.
y tuvo hasta el pilón, tuvo 2. Era estéril, había un dictamen médico de esterilidad, no podía. Y es ahí donde el poder de Dios se muestra con tal claridad que nada podría cuestionar que solamente Dios pudo hacerlo en tu vida. Así es que no espere ver la manifestación del poder de Dios cuando las cosas pueden hacerse por la capacidad humana, sino espere ver el poder de Dios cuando ya todo está perdido. Cuando llegó Jesús con su amiga, con sus amigos Marta y María, ¿qué le había pasado a Lázaro? Ya. Es más, ¿qué le dijeron ellas? Señor, llegaste tarde. Y para muchos aquí ya parece que Dios llegó tarde a tu asunto, pero no es cuando tú digas, es cuando el Señor diga que tiene que llegar, porque sus tiempos son perfectos. Él no se va a mover a tu gusto, Él no va a hacer lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Él es Dios. Llega primero Marta y le dice: no, Señor, ya chafiaste, no llegaste, tú tenías el poder. Y luego llega María: uy, Señor, si tú hubieras llegado antes, el muerto ya estaba más que muerto. Estaba bien muerto el muerto. 4 días. Es más, cuando Jesús le dijeron que su amigo estaba, que dice, al que amas está enfermo, Jesús le dice a sus discípulos: está bien, qué bueno. Lea la escritura, dice: qué bueno. Y Jesús revela por qué necesitaba Lázaro morir, para la gloria de Jesucristo, para que su nombre fuera conocido entre los judíos. Lázaro tenía que morirse, porque solamente el poder de Dios se puede ver en toda su majestad cuando alguien está muerto, y el dador de la vida, el que tiene poder sobre la muerte, el que venció la muerte, con una palabra le puede decir: Lázaro, levántate, porque llegó la vida misma a darte vida, soplo de vida. Levántate, Lázaro, levántate, porque llegó el dueño de la vida, el dador de la vida, el creador de la vida. Así es que si tu problema está muerto, qué bueno. Qué bueno, Estefany, qué bueno. Porque entonces vas a ver el poder de Dios. Y vas a decirle: estaba muerto, pero Dios le dio vida. Conocí un matrimonio que tenían fracturas y el matrimonio se acabó separando. Ambos conocían de Dios, pero llegó el tal grado que dijeron: adiós, bye, bye, chao, cada quien su camino. Y este hombre empezó a orar, y después de un año de servicio, porque este hombre no se tiró a la depresión, no se dijo: ¡ay! No, este hombre comenzó a servir a Dios en la iglesia. Y entonces comenzamos a ir a los centros de rehabilitación a predicar, a los AA, comenzamos a ir a predicar a Tepito, comenzamos a salir a predicar. Y este hombre se dedicó un año a predicar o a salir a diferentes lugares, pero todo el año estuvo orando por su esposa, todo el año. Y un día fuera de la iglesia recibe una llamada y se quedó así. Y nosotros: ¿qué pasó? Habló mi esposa que quiere verme. Un año después. Y al domingo, porque eso fue un sábado, al domingo llega con su esposa de la mano y sus hijos de la mano a la iglesia, todos juntos, porque para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Aún lo que ya parece perdido, en Dios se puede recuperar. Pero la actitud de este hombre fue la correcta, no se vino abajo. Siguió buscando de Dios, siguió sirviendo a Dios. Y un día Dios le dice: es tiempo. Y llegó con su esposa y sus 2 pequeños de la mano a la iglesia juntos. Lo que tanto anheló en su corazón, un día Dios se lo dio, porque este hombre fue fiel
cuando lo había perdido todo. Así es que a mí esos cuentos de que un matrimonio se puede restaurar no los creo. No los creo porque nosotros mismos hace años pasamos una fractura que estuvimos así. Nosotros. ¿Usted, pastor? Yo. Llegué a mi casa y mi esposa ya no estaba. Eso es horrible. Es una de las experiencias más horribles que un hombre pueda experimentar. Pero no acabó ahí. Yo seguí buscando de Dios. Y hubo una reconciliación, hubo un tiempo de bendición. Y lo que hubiera sido una ruptura inevitable, hoy es una bendición para nuestras vidas. Así es que a mí en lo personal, a mí, ningún matrimonio me puede decir que Dios no restaura matrimonios. A mí, no sé usted, pero a mí, no. Porque primero ya lo viví personalmente y en segundo yo lo he visto varias veces, no solamente una. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al siguiente atributo. La omnisciencia de Dios, del presente y del futuro. Su conocimiento no tiene límites. Dios conoce absolutamente todo sobre el universo, sobre la humanidad, lo que ha existido y lo que existirá. No hay nada que pueda escapar de su conocimiento. Eso es la omnisciencia de Dios. Y quiero que usted vaya al Salmo 139 en su Biblia, iglesia, por favor, todos vamos ahí. Quiero que usted mismo lo lea, me siga, más bien dicho, con su Biblia. Salmo 139, en este encontramos dos atributos. Vamos a encontrar la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios. Del 1 al 4 dice lo siguiente: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. ¿Y todos qué dice ahí? ¿Son qué? Pues aún no está palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, ¿qué dice? Estos versículos revelan, muestran la omnisciencia de Dios, un conocimiento absoluto de todo. Y vamos a la parte práctica. ¿De qué manera afecta a mi vida el saber que tengo un Dios omnisciente? Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien, ¿qué dice? Tenemos que dar cuenta. El conocimiento de Dios es infinito, no tiene límites, conoce exhaustivamente cada plan, cada acción, conoce absolutamente todo y sobre todo nos conoce a nosotros. No hay ningún secreto en tu corazón que Dios no lo conozca. No hay ningún pensamiento en tu corazón que Dios no lo conozca. No hay un sentimiento en tu vida que Dios no conozca. Y es bueno saber que Dios conoce lo que está pasando en tu vida. Él conoce la aflicción que estás viviendo hoy, porque a veces la aflicción provoca esto. Pareciera que pensamos que Dios ya se olvidó de mi situación, porque no hay una respuesta. Pero aquí dice que Dios conoce absolutamente ¿qué? Todo. Dios sabe lo que estás pasando el día de hoy. No es ajeno a su voluntad, no es ajeno a sus propósitos, no es ajeno a su conocimiento. Dios lo sabe todo de ti. Y te tengo buenas noticias: Él suplirá lo que tú necesitas en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen necesidad aquí? Yo levanto la mano. Tengo una necesidad, Señor, tú la conoces. Y uno de los diferentes nombres que encontramos en la Biblia es Jehová Jireh.
los atributos o perfecciones, como se llaman teológicamente, están ligados a los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Uno de los nombres que se le da a Dios es Jehová Jireh. ¿Lo ha escuchado? Y esta palabra significa Dios que proveerá. Pero vamos más allá en el significado. Esta palabra en el hebreo significa que Él ve de antemano la necesidad y se encarga de ella. Fíjense lo que significa en el original. Él ve la necesidad y se encarga de ella. Este pasaje está en el contexto cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. ¿Se acuerdan? Y le va a hacer así, lo va a matar. Y hay una voz del cielo que dice: no, detente, yo te estaba probando. Y algo que le dice a Abraham, Isaac: Dios proveerá. ¿Se acuerdan? Dios va a dar. Lo que le estaba diciendo a Abraham: Dios va a ver la necesidad, porque Él ya la conoce y va a suplir lo que necesitamos. Este nombre revela que Dios proveerá lo que necesitas en el momento justo. No antes, no antes, en el momento justo, en su tiempo perfecto. Dios sabe lo que tú necesitas hoy, solo que sus tiempos y sus pensamientos no son los mismos que nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos ya una respuesta a lo que estamos orando? Yo. Dios sabe mi necesidad. Pero este atributo está ligado al atributo de la soberanía de Dios, donde dice que Dios tiene el control de todo. Dios conoce tu necesidad, pero tal vez mientras viene la respuesta, es tiempo de ordenar tu vida, es tiempo de cambiar, es tiempo de cambiar, es tiempo de transformación. Así es que aunque Dios conoce tu vida, mientras llega el momento que Dios cumple lo que va a hacer, hace lo que va a hacer, tú sigue avanzando en los caminos de Dios. No te detengas, porque Dios ya lo sabe. Dios está ahí, está presente, no se ha alejado. Ha estado en el momento cuando tú te sientes solo, ha estado en el momento cuando tú dices: me siento desesperado, desesperada. Ha estado ahí en el momento que tú no ves salida a tu circunstancia. Él ha estado ahí. Obviamente que a veces sentimos que Dios no está, pero lo bueno es que Dios no se basa en lo que tú sientes. Dios se basa en la verdad de la palabra, y Él ha prometido estar ahí en medio de los desiertos, en medio de valle de sombra y de muerte, como dice Salmo 23. Dios ha prometido estar con nosotros. Hay una promesa de su presencia, aunque a veces para ti, para mí, pareciera que no está. Aquí en la pasada nos dice: híjole, pastor, es que yo creo que a Dios se le hizo tarde, yo aquí lo cité a las 12, no llegó. Pero Dios está ahí. Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada que Él no conozca. Si Dios sabe todo, entonces no te preocupes, Él va a suplir conforme a su necesidad. Esta es la parte buena, pero la parte que a lo mejor no nos agrada es la siguiente. Si Dios conoce todo, Él conoce nuestros pecados más profundos. Cuando piensas que no hay nadie, y fíjate que lo pensamos, ¿no? No hay nadie. No está mi mamá, no está mi papá, no está el pastor, no están los hermanos de la iglesia. Cuando tú piensas eso, piensas humanamente, terrenalmente. Pero se te olvida el gran detalle, que Dios te está viendo. El engaño más engañoso que el hombre pueda creer es pensar que se puede escapar de la mirada de Dios. Dios está ahí. Dios ya te vio. Dios conoce tus pensamientos más profundos, nuestras pasiones más bajas, los pensamientos más torcidos.
Cuando no hay nadie humanamente, nunca entendiste que la omnisciencia de Dios estaba ahí. Él conoce lo que estás haciendo. Y aquí está lo feo, porque Dios te está diciendo hoy: renuncia a tu pecado. Porque si tú no renuncias a tu pecado, este pecado que tú piensas que nadie sabe, tiene un tiempo de gracia, tiene un tiempo de caducidad, donde si tú no renuncias, Dios lo va a sacar a la luz y serás avergonzado. Dígamelo a mí. Ya experimenté eso. Uno sigue pecando y piensas que nadie te va a decir nada, pasas desapercibido. Uno piensa que no pasó nada, no me vio el pastor, no me vieron los hermanos, no me vieron mis padres, no me vio mi esposo, no me vio mi esposa. Oh, gran engaño, gran falacia de la vida. Lucas 8:17 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, nada escondido porque no haya de ser conocido y salir a la luz. Tu pecado que estás haciendo, que piensas que nadie sabe, y tal vez nadie de nosotros lo sepa, ese pecado que tú estás haciendo va a tener que ser evidenciado. Dios no busca evidenciarte, Dios busca advertirte: renuncia hoy, o el mismo Dios te va a decir: yo te lo tengo que sacar, porque si no te lo saco, te vas a seguir en banda, te vas a estrellar. Y cuando Dios saca un pecado, hermanos, la primera reacción es: no, yo no, pastor, yo no soy, yo soy inocente. Es la primera reacción cuando nuestros pecados son la negación total. Ya me la sé, iglesia, porque yo mismo lo hice. Cuando alguien te dice: hermano, usted está en pecado. No, pastor, ¿cómo cree? No. Y comienza una serie de pelea, de guerra, porque no quieres que tu pecado se exponga. Dios te está diciendo hoy, a quien se lo esté diciendo: abandona tu pecado o lo tengo que sacar. Tú decides. O renuncias voluntariamente, o Dios mismo por amor te lo tiene que exponer a la luz. No hay nada que no haya de ser manifestado en la presencia de Dios. Dios conoce lo que estás haciendo. No solamente en acciones, en pensamientos. Oye, esa hermana está, me cae mal. En envidias. ¿Por qué le estará yendo bien a Stephanie? Ay, Stephanie, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Dios conoce los pecados de pensamiento y de corazón. Renuncia a ellos. Dios los conoce. ¿Por qué? Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Sabe a veces por qué en las casas hay mucha escasez económica? Porque hay mucho pecado escondido. El que encubre sus pecados, no pienses que siempre te va a ir bien, porque tal vez hay pecado en tu hogar. Y Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, ¿por qué no me están saliendo las cosas? Posiblemente hay pecado en tu hogar. Y a veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué me está yendo tan mal? Posiblemente hay pecado en tu hogar. No es la única opción, pero es una. ¿Por qué me está yendo tan mal? Pues si vives como quieres, sacaste a Dios de tu vida, haces lo que quieres, tienes relaciones sexuales con el que quieres, haces lo que quieres y quieres que te vaya bien. Yo me pregunto, ¿crees que Dios va a bendecir eso? ¿Crees que Dios está de acuerdo con la iniquidad, con el pecado? ¿Crees que Dios se va a alinear a la bendición que pides con el pecado que tienes?
No se equivoque, iglesia, tenemos un Dios misericordioso, pero tenemos un Dios santo. Veremos mayores bendiciones cuando vivamos en mayor santidad. Qué bueno saber que Dios conoce todo, pero también qué terror saber que Dios sabe todo. Ten cuidado, es una advertencia para algunos. ¿Lo sacas o Dios te lo va a sacar? Punto. La que sigue. Omnipresencia. En el mismo Salmo 139, 7 al 10 dice: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La omnipresencia significa que Dios promete estar en todo lugar, que Dios no está regido por el espacio natural, por las cuestiones físicas. Dios llena la creación misma con su presencia y Dios está en todos lados. Sin embargo, es importante decir que aunque Dios está en todos lados, Dios no se manifiesta en todos lados. No es lo mismo que estemos aquí todos buscando de Dios, con todas nuestras fallas que traemos, ahí está un antro. No es lo mismo. Dios está en todo, pero a Dios no se complace de estar en todo lugar. Allá hay pecado, allá la gente deliberadamente toma droga, tienen relaciones ahí mismo. Así es que aunque Dios está en todos lados, no se manifiesta ni se siente cómodo en cualquier lugar. Es importante entender este atributo. Dios se manifestará donde es honrado. La historia de Obed-Edom es un ejemplo gráfico muy claro. Dice la palabra de Dios que David llevaba el arca a Jerusalén y que pasa con el arca y la deja en la casa de Obed-Edom 3 meses. Y dice que este hombre recibió el arca, honró la presencia de Dios porque el arca representaba la presencia de Dios. Y dice la escritura que en 3 meses Dios bendijo la casa de Obed-Edom y a todos los que ahí vivían. La misma arca en la casa de otro hombre que era sacerdote pasó 20 años y no pasó nada. Quiere decir que aunque tú conoces de Dios, si en tu casa no se honra la presencia, no puede pasar nada. Dios está en todos lados, pero su gracia, su poder, su bendición no se manifestará en todos los lados. Imagínese un día común entre semana, usted en su casa, miércoles 7 de la noche, ya todos están en casa. Qué caos a veces, ¿no? Tenemos en nuestras casas. Imagínese que llegara Dios a tu casa así. ¿Cómo nos encontraría? No, es que tú, no, es que yo, no, es que mira, es que tu mamá, no, es que tu hermano. Y a veces nuestras casas parecen campos de batalla, ¿no? Pásame la metralleta, papá. Con palabras, ¿no? No, es que tú y hay de todo en una casa. Imagínense que el Señor llegara físicamente a tu casa así. ¡Ay! Ya llegó el Señor. Peínate, hijo. Quita Luis Miguel. Arréglense, vístanse. Tú estoy en chanclas, pastor. Ahí. Perdón. ¿Pero qué creen? La presencia de Dios está en ti y se nos olvida que Dios está en nosotros. Y hacemos un caos en nuestra casa, unas batallas campales tremendas, iglesia. Ya hasta la mamá tiene un bat. Ahorita, sí, hijo. Y aquí, mi amor, vente, siéntate. Pásale por acá, hijo. Mole. Y en la casa ya hasta tiene un bat. Y dice la Biblia que hay palabras que parecen espadas.
Y a lo mejor no lo has golpeado, pero tus palabras, estás tasajeando a tus hijos sabroso. Eres un inútil, no sirves. Y tanta cosa que uno dice en la casa. Se nos olvida la presencia de Dios en nosotros. Si entendiéramos solamente la omnipresencia de Dios, créanme que en nuestras casas sería otra cosa. Imagínense que ahorita pasara en la pantalla una imagen, una escena en nuestra casa cuando todos estamos desbarajustados, peleándonos, gritándonos, diciéndonos. Imagínense que pasara en la pantalla la escena de una familia. No tendríamos ni dónde meter la cabeza, ¿verdad? Se nos olvidó que la presencia de Dios, porque dice la palabra que la presencia está ¿dónde? En nosotros. Pero cuando salimos de aquí pareciera que no entendemos que cuando tú sales de este lugar la presencia va contigo, porque la iglesia, este es un templo, esto es un edificio, pero la presencia de Dios no se queda aquí. La presencia de Dios sale contigo, se va a tu casa contigo, se va a la sala cuando tú estás ahí, se va con tu familia, porque tú la cargas, tú la llevas. Y si entendiéramos que la presencia de Dios va con nosotros en todo momento, créame que viviríamos una vida diferente. Pero a veces se nos olvida que Dios va conmigo. Así que ahorita que nos vayamos a nuestras casas, ojo, porque Dios va ahí. Dios nos ayuda, iglesia, somos imperfectos. Último atributo y estamos acabando. Quiero hablar de la fidelidad de Dios. Esto significa, fiel se refiere a alguien confiable, alguien, pero cuando nosotros pensamos en fidelidad regularmente lo bajamos a un nivel terrenal y pensamos tal vez en alguien que te ha fallado, ¿verdad? ¿A quién le ha fallado? Pero tú también has fallado, no te hagas. Tú también has fallado. Somos muy severos cuando nos fallan, pero cuando tú fallas, quieres la gracia, la misericordia y que bajen los santos óleos. Pero acuérdate que tú también has sido infiel con alguien. Acuérdate que tú también has fallado tus promesas. Acuérdate tú también. Pensamos en la fidelidad como algo terrenal, pero quiero llevarlo a lo celestial, a lo divino. La fidelidad de Dios tiene características, es inquebrantable, inmutable, eterna. Significa que Dios cumplirá cada palabra, cada promesa que Él ha hecho. Dios es fiel en todo lo que hace. Dios es fiel en todo lo que dice. Dios es fiel en todos los tiempos, en todas las generaciones, en todas las eras. Dios seguirá siendo fiel eternamente. Salmo 100 versículo 5, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. La Biblia nos habla constantemente de la fidelidad de Dios, y algo que la fidelidad debe hacer en nosotros es lo siguiente, y es aquí donde ya quiero que ponga mucha atención, iglesia, estamos acabando. ¿Qué debe de proveer la fidelidad de Dios para tu vida y para mi vida? Número 1, una confianza en Dios inquebrantable. ¿A cuántos de nosotros alguien te ha fallado que dices, no puede ser que él me haya fallado? ¿Cuántos han decepcionado de los hombres? Todos, ¿no? Te decepcionas más porque la persona que menos pensabas que te iba a fallar te falló. Eso decepciona más. Pero el Señor te dice y me dice, mi fidelidad es inquebrantable. Sin importar lo que pase a tu alrededor, yo seguiré siendo fiel eternamente
eternamente, para siempre. Jamás mi fidelidad será tocada, será quebrantada, será alterada. Yo seguiré siendo fiel siempre. ¡Wow! Qué bueno es tener un Dios en el cual sabes que Él no te va a fallar a ti jamás. Eso que provoca en mí confiar completamente en Él mi vida. La fidelidad de Dios debe producir tranquilidad en nosotros. Aunque estés pasando alguna prueba, saber que Dios es fiel. Debes de decirte hoy, sé que a lo mejor en este momento no está pasando lo que anhelo, pero Dios es fiel y en su tiempo Él lo hará. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, la fidelidad de Dios debe proveer al cristiano esperanza. ¿Cuántos han perdido la esperanza? ¿Qué dices? No, pastor, esto no ha cambiado. No ha cambiado. Saber que Dios es fiel debe alentar mi corazón a seguir creyendo y a seguir avanzando a pesar de que no ha ocurrido algo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es fiel. La fidelidad debe proveer fortaleza al cristiano, porque en medio de la tribulación, saber que tengo un Dios que jamás va a fallar, jamás, Él no, jamás fallará su palabra, debe darme fuerza para seguir avanzando en mi caminar. ¿Cuántos dicen amén? Pero la fidelidad de Dios también debe de provocar algo interesante: gratitud. Pastor, pero si no ha pasado lo que yo anhelo, no importa. Como sabes que tienes un Dios fiel, debes de ser agradecido, porque tarde o temprano Dios te puede sorprender. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede intervenir en tu situación. Dios puede meter su mano poderosa. Dios puede hacerse presente con algo que cambie tu vida. Tarde o temprano, saber que yo tengo un fiel y mantenerme en confianza, en tranquilidad, con esperanza y fortaleza, y con un altar de gratitud continua hacia Dios, puede provocar que Dios actúe en mi vida. Póngase de pie, iglesia.